Un monte, dos montes, tres, cuatro, cinco, seis montes. Cojo mi cuaderno de bitácoras y hago mi anotación cartográfica y pongo Monte Sexto en romano, V de Venezuela y de Bota Dorada de Italia, y la contracción de este a oeste, y me sale Montevideo. Otros dicen que Montevideo se debe al ayudante del portugués Fernando de Magallanes, que le dijo: capitán, capitán, Montevideo, Monteveo. Sea como fuere, me quedo con mi cuaderno de bitácoras donde anoté Monte Sexto de este a oeste. Bienvenidos a Montevideo. Valverde, Luis Suárez, Cavani, 1930, 1950. ¿Ya saben de qué les estoy hablando? Pues la República Oriental de Uruguay es eso y mucho más. Es más que Europa, o al menos vamos a demostrar hoy en nuestra entrega de Medusas Negras. Les acompaña ya muy gustosamente Javier Castro, que Uruguay es más que sus fundadores, los españoles y los italianos. Por cierto, que Uruguay, ¿por qué se llama Uruguay? Uruguay viene del guaraní, de los guaraníes que habitan la República do Brasil, y Uruguay significa río de los pájaros de colores, que son los que habitan ríos como el Paraguay, el Paraná, otros pequeños afluentes, y todos ellos se alimentan en el Canal de la Plata, a ese río de la Plata que desemboca en el mar. De ahí viene el nombre de Uruguay, y ahora vamos con 5 pilares básicos que hacen de la República Oriental de Uruguay un país algo mejor o más que el Reino de España y la República Italiana. Efectivamente, la República de Argentina y la República do Brasil, superpotencias en el siglo XX del continente americano y más exactamente de Sudamérica, ya han tenido que darle el relevo a la República Oriental de Uruguay. Estamos en el siglo XXI y el primer dato nos acerca a la moneda uruguaya, que la convierte en la más fuerte frente al dólar de toda la América Latina. Vean el primer gráfico. En él observarán cómo este pequeño país de 3.5 millones de almas tiene una moneda más fuerte que otras economías, como por ejemplo la chilena. Les recuerdo que Chile controla el 50% del mercado mundial de cobre, o por ejemplo que el peso argentino. Les recuerdo que el PIB argentino supera los 400.000 millones de dólares, es decir, 8 veces más que los 50.000 millones de dólares que controla Uruguay. ¿Y por qué nos preguntamos, pasa esto? Bueno, pues mucho tiene que ver las reiteradas subidas de tasas por parte del Banco Central de Uruguay y también por un incremento de los precios internacionales de sus exportaciones. Por cierto, a saber, exportaciones, sobre todo agropecuarias. Por ejemplo, soja, por ejemplo, carne o, por ejemplo, leche en polvo. En este siguiente gráfico del Dow Jones Commodity Index van a ver que se recoge unos guarismos donde los precios de las materias primas se pueden observar cómo se han apreciado un 18,5% desde el inicio de la pandemia. Esto ha hecho que en el 2021 Uruguay cerrara su ejercicio con una exportación por valor de 11.500 millones de dólares estadounidenses. Así es, no es secreto decirles que geográficamente hablando, la República Oriental de Uruguay es un tapón, una cuña entre dos grandes países, Brasil y Argentina. Así que Uruguay lo primero que hizo, eso sí, con la ayuda de UCA, fue unirse al movimiento, a la corriente positiva, siglo XX, de estas dos grandes potencias. Eso fue niquelado hasta que llegó el año 1999, con un paréntesis que nos lleva hasta el año 2002. ¿Qué pasó en ese paréntesis? Por un lado,
1999, la República do Brasil vive una crisis brutal que lleva como consecuencia la devaluación de su moneda de manera alarmante. Y por otro lado, cerramos paréntesis, Argentina, con su famoso corralito del año 2001. Si las dos superpotencias te aprietan y están enfermas, tú te contagias. Así que a partir de entonces, Uruguay dijo: no quiero saber nada de Brasil ni de Argentina, ni tampoco de Mercosur. Voy a mirar más allá. Y su mirada se fue lejos, 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 hasta el lejano oriente, asociándose con la República Popular China y poniendo en práctica una economía china basada en franquicias. De hecho, a día de hoy, China es el principal socio de la República Oriental de Uruguay. Y quédense con este dato: el 27% de los productos que exporta Uruguay van a China, el 15% van a Brasil, el 14% a Europa y el 7% a los Estados Unidos de Norteamérica. Efectivamente, Uruguay tiene el nivel de pobreza más bajo de todo Sudamérica y uno de los más bajos de toda América Latina y el Caribe. Vamos con un gráfico. En él observamos el índice Gini, en el que además se observa que el 60% de la población pertenece a la clase media, siendo, por cierto, la más grande de toda América Latina. Lo curioso, fíjense, es que la existencia de esta clase social media no se sustenta en un gasto público elevado. Es más, miren en este gráfico cómo Uruguay tiene una de las tasas de deuda pública más bajas de Latinoamérica, mucho menos incluso que algunos países europeos como España o Italia. La deuda en porcentaje del Producto Interior Bruto es del 65% y está denominada en moneda nacional. Esto no le impide a Uruguay tener uno de los mejores sistemas públicos de salud y educativos. Es más, el Índice de Desarrollo Humano de Uruguay, elaborado por la UNESCO en el año 2019 y que obra en mi poder, muestra que el desarrollo humano de Uruguay es el más alto de toda Latinoamérica, del Caribe, por encima, fíjense, de países ejemplares, Costa Rica y Panamá. Uruguay, créanselo, ha obtenido 73 puntos sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción de 2021, publicado por la Organización para la Transparencia Internacional. Esto supone un aumento de 2 puntos respecto al año anterior, lo que se traduce en que los uruguayos consideran, los charrúas, que han mejorado los niveles de corrupción en el sector público del país con respecto todavía, aún si cabe, a años anteriores. Esto hace que el país sea el número 18 de los 180 analizados respecto a la percepción positiva de los niveles de corrupción. Les recuerdo que es el mejor dato de América después de Canadá y, ojo, muy por delante de la percepción de corrupción por parte de los sectores públicos en el Reino de España, sí, aquí, y en la bota dorada, Italia. Añadamos que uno de los parámetros que analiza el índice de corrupción CPI es el acceso a la información pública. Latinoamérica no goza precisamente de ser un continente con una excesiva libertad de información. Gobiernos que obran en mi poder, como el de Venezuela, Ecuador o el propio gobierno de la República do Brasil, han sido acusados de atentar contra la libertad de información, con leyes, por cierto, bastantes polémicas. Vean este gráfico. Pertenece a World Press Freedom Index y muestra que en el 2022 más del 64% de los países de América está en una situación problemática, difícil o seriamente difícil en cuanto a libertad informativa se refiere. Y se darán cuenta que no es el caso de Uruguay, que es el país número 44 de los 180 analizados en cuanto a libertad informativa y periodística se refiere. Concluirán conmigo que la República Oriental de Uruguay es Europa
Por sus venas corre sangre hispana e italiana y que se parecen mucho a la hora de negociar a los chinos con sus franquicias. Pero ¿saben de mis largas experiencias uruguayas con qué sensación realmente me quedé? ¿Con qué título para definir la tierra del churrasco y de la buena carne de Uruguay me quedé? Que Uruguay es puro fútbol. Sí, sí, puro fútbol. Les voy a contar la anécdota. Un domingo por la tarde en Montevideo, ya saben, el del sexto monte de este oeste, no sabía qué hacer y pensé, cosas que me quedan pendientes antes de abandonar Uruguay. Una de ellas, ir a un partido de fútbol. ¿Dónde? En el Estadio Centenario, donde Uruguay se proclamó por primera vez en su historia y en la historia campeón de un mundial de fútbol. Recuerden que fue el primer campeón de un mundial de fútbol y para ellos la primera vez, que no fue la última. Y allí fui al Estadio Centenario, a las afueras del mercado, a disfrutar de un partido de fútbol que me hizo recordar algo que yo no viví, yo no había nacido, pero que aconteció. Y fue ese triunfo 4-2 contra el eterno rival al otro lado del Río de la Plata, Argentina. Argentina frontera con Uruguay y también frontera con Uruguay la República do Brasil. Así que me dije, he visitado el Centenario, tengo algún día que entrevistar a Pelé y lo conseguí. Do Nascimento Pelé le entrevisté en Brasilia cuando era ministro de Turismo porque yo me especializaba en documentales de grandes viajes. Y estando una larga temporada trabajando en la República do Brasil, me desplacé a Río de Janeiro, a ese río de enero, a ese río que los navegantes confundieron sin saber que era una bahía en el mes de enero. ¿Y por qué fui a Río de Janeiro? Aparte de Copacabana, al Maracaná. Yo que un maracanazo que allí viví in situ, no yo físicamente, sino que me lo recrearon en el vestuario, donde dicen que aficionados brasileiros, cariocas, se tiraban desde lo más alto y se estampaban con el suelo de la tristeza. ¿Recuerdan el resultado? Se adelantó la República do Brasil en el primer tiempo, estaba prácticamente todo hecho. Brasil podía empatar o ganar, lo que no podía era perder. Era una liguilla pequeña para quién iba a ser el campeón al final. Y en la segunda parte, Uruguay empató e hizo lo más difícil. Consagró el maracanazo, dándole vuelta al marcador, situándolo en 1-2. Maracanazo, Río de Janeiro, sin duda, más de 19 títulos, 2 oros olímpicos, 2 campeonatos del mundo, entre otros títulos, contemplan las vitrinas de la República Oriental de Uruguay. ¿Están conmigo? Uruguay es puro fútbol.